Buenas, sean bienvenidos a este nuevo video en este día lluvioso. En esta ocasión voy a grabar un video que es muy especial en lo personal porque voy a hablar sobre Arthur Rimbaud, es decir, uno de los grandes poetas que tuve la suerte de haber leído y que, bueno, me inspiró mucho en la introducción, sobre todo a la poesía y a todo lo que refiere a las letras. Entonces, quiero presentar este video, además de como una especie de lectura del Barco Ebrio, también como un acercamiento a ustedes hacia este autor. Es por eso que vamos a arrancar este video con una especie de cronología bastante reducida, bastante pequeña para lo epopéyica que fue la vida de Rimbaud, pero que quiero que entiendan ustedes un poco más sobre el contexto, sobre el autor, sobre bueno, la industria cultural o el contexto de producción, como se lo suele conocer en la crítica. Así que vamos a entrar rápidamente porque si no el video se va a extender muchísimo. Lo que primero hay que decir es que Rimbaud nace en el año 1854 en la ciudad, en la provincia de Charleville-Mézières, ¿no? Que eran dos provincias separadas, finalmente se unieron. Nace el día 20 de octubre y su nombre completo es Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Su padre es un militar que, bueno, justamente por su oficio está muy ausente en su vida, digamos, tiene muchas tareas, muchas misiones por fuera de Charleville. Y bueno, su madre cría a Rimbaud entonces solo, es decir, están separados sus padres desde que Rimbaud es muy pequeño. Y esto va a trastocar un poco la figura de la madre de Rimbaud, que se llamaba Vitalie Cuif, ya que Rimbaud la va a empezar a ver como alguien que lo oprimía, alguien que estaba muy encima. Era un real infierno para Rimbaud, así lo va a describir en sus distintos libros. Además, la crítica también se ha encargado de defenestrar a la madre. Bueno, habría que revisar un poco eso, qué sesgo hay ahí. Pero bueno, en cuestión, para Rimbaud significó eso, así que es muy importante rescatarlo. Hacia 1862 y hasta 1865 aparecen los primeros retazos de Rimbaud en lo que refiere a las letras, ¿no? Están los primeros escritos, que son nada más que tareas escolares, que luego fueron editados y publicados como cuadernos de los 10 años, en esta edición que tengo acá, que son las obras completas. Es muy lindo, es muy interesante leerlo, si bien no está ese poeta vidente que va a ser Rimbaud en el futuro. Es muy lindo y muy tierno ver cómo practicaba, digamos, en el colegio, cuáles eran los ejercicios, incluso cómo leía en latín, cómo escribía en latín de una manera muy bella. Así que bueno, no vamos a hablar de eso en este video, pero quizás más adelante sí lo hagamos. Hacia 1868 y 1869, es decir, cuando él tenía unos 14 o 15 años, produce los primeros poemas que son tomados en cuenta, son tomados en serio. Los escribe en francés, los escribe en latín, los escribe en griego y le valen el reconocimiento escolar, ¿no? Gana distintos premios. Vieron que en esta época se daban muchos premios de literatura y de matemáticas, de todas las áreas. Rimbaud es un alumno destacado, entonces ya empieza a ser este poeta, digamos, serio. Y hacia 1870 se da el mayor quiebre, cuando él tiene 16 años, porque conoce en primer lugar a una persona que lo va a acercar al mundo de la poesía moderna. Esta persona es Isambard, un profesor que tiene Rimbaud, que llega con 21 años, o sea, también muy joven este profesor, y que incita, digamos, a Rimbaud a entrometerse en este nuevo mundo poético, digamos, le acerca a todos los autores a Rimbaud. Incluso Rimbaud saca muchos libros de la biblioteca de Isambard, hay muchos registros, muchas cartas que hablan sobre esto. Por lo tanto, es una influencia muy grande que tiene Rimbaud. Ese mismo año, 1870, envía a Banville, un poeta ya muy reconocido en la época, 3 poemas. Estos poemas son Sensación, Ofelia y Credo in Unam, este último en latín. Son 3 poemas magníficos, les recomiendo que los vayan a ver. Pero lo que quiero decir es que hay ya una búsqueda de Rimbaud por, en primer lugar, huir de esta ciudad de Charleville, que para él va a ser un infierno. Esto es muy interesante. Yo recalco que nace en Charleville porque cuando pensamos en la poesía francesa, sobre todo del siglo XIX, estamos pensando en París, ¿no? Esa gran cosmópolis en la cual todos los poetas querían ir. Y Rimbaud también. Él declara que amaba a París y que por eso quería huir hacia allí. Pero bueno, este acercamiento comienza a hacerlo Rimbaud enviando cartas, enviando sus poemas, sus producciones.
que no son demasiado tenidas en cuenta en un primer momento, pero que luego ya vamos a ver que resultan fructíferas. Tampoco vamos a hablar sobre el contexto, porque también es interesante digamos, contextualizar la obra de Rimbaud en el sentido de qué estaba ocurriendo en Europa, qué estaba ocurriendo en Francia. Tendríamos que hablar sobre la guerra franco-prusiana, tendríamos que hablar sobre la Comuna de París de 1871, si no me equivoco, que bueno, Rimbaud va a ser partícipe como todos, digamos. Son cosas muy interesantes, pero que no vamos a abordar en este momento. Y en 1870, pero en el mes de agosto, Rimbaud logra escapar de su madre, logra escapar de su provincia y se va en tren hasta París. El problema es que cuando llega, obviamente los policías lo agarran, lo apresan, es un niño todavía, muy chico, no tiene nada de dinero en sus bolsillos, digamos, no era un escritor que tenía mucho dinero, su madre tampoco, no le daba dinero más que para ir a la iglesia, como dice Rimbaud, creo que ahora lo vamos a ver, es muy lindo. Pero bueno, Isambard, que es el profesor que les estaba contando antes, lo rescata, es decir, paga la fianza de Rimbaud, incluso vive unos días con él hasta que vuelve a la casa de su madre. Pero en el año 1871, cuando Rimbaud tiene ya 16 años, vende un reloj que tenía y hace su gran segunda escapada a París, digamos. Se compra su boleto y se marcha a París. Llega a París, nuevamente vive una vida de miseria, no tiene dinero, no consigue trabajo, es aún menor de edad. En Rimbaud es muy lindo cómo él siempre está mintiendo, él siempre se prefigura, sobre todo en sus cartas, como alguien mayor de lo que realmente es. Él con 14 años ya aparentaba o ya quería ser un hombre mayor, con 16 también, con 17 también, es decir, siempre va a estar buscando una maduración excesiva que, bueno, no le corresponde y que es muy interesante para leerla en algunas claves. La primera clave, como digo, entonces, es que su fuga a París se ve frustrada nuevamente porque es un niño, porque no tiene ningún tipo de sustento y se vuelve caminando hasta Charleville, es decir, acá empieza la figura de Rimbaud como un trotamundos, como alguien que va a recorrer el mundo. En mayo envía la carta del vidente a Demeny. Esto es ya un hecho muy serio. La carta del vidente es una carta en la cual Rimbaud ya empieza a pensar una poética de lo desconocido. Él empieza a decir, lo nuevo debe surgir de lo desconocido. Esto es muy budeleriano, ya vamos a ver por qué. Y comienza a decir que esto nuevo se debía buscar a través del desarreglo de todos los sentidos. Es decir, hay una metáfora muy linda que utiliza, que es la de implantarse verrugas en la cara, ¿no? Hay que experimentarlo todo, dice Rimbaud. Enid Starkey, que es una de las mayores biógrafas de Rimbaud, dice que, sin embargo, la carta del vidente es solo una teoría, porque en la práctica, como decía antes, Rimbaud todavía era un niño, no tenía dinero para comprar drogas, tampoco tenía dinero para ir con prostitutas, como sí hacía, por ejemplo, Baudelaire. Entonces es solo una teoría, digamos. Pero es muy interesante que se prefigura, digamos, el poeta como vidente que va incluso a llegar hasta nuestros días, ¿no? El poeta como aquel que es capaz de salir del mundo, y en el barco ebrio lo vamos a ver de una forma muy poética y muy magnífica. Bien, y en septiembre se da un hecho histórico en la vida de Rimbaud, que es que envía, por recomendación de un amigo, la carta a Verlaine. Verlaine, este gran poeta del siglo XIX, ¿no? Este gran parnasiano, quien le responde invitándolo a ir hasta Francia, ahora lo vamos a ver, y enviándole dinero, ¿no? Porque Rimbaud no tenía. Entonces, bueno, Rimbaud, contentísimo, agarra sus maletas y se va hasta París, llega, y es muy interesante esta etapa porque es justo lo que nos compete. Llega a París con el barco ebrio en su bolsillo, dice Enid Starkey. Es decir, su carta de presentación va a ser el barco ebrio. Él lo escribe en Charleville con una gran emoción, una euforia, digamos, por escapar, y llega a París con el barco ebrio en su bolsillo. Y acá es donde nos vamos a detener porque es lo que en este video vamos a analizar. Sin embargo, su vida, digamos, luego
tiene ribetes muy interesantes, ¿no? Obviamente empieza un amorío con Verlaine, que Verlaine deja a su mujer, deja a su hija para irse con Rimbaud, se van a Bélgica, luego se van a Londres, donde estudian, donde son profesores de francés, luego vuelve a Charleville, luego se va de nuevo a Bélgica, donde Verlaine le dispara, termina preso, Rimbaud se vuelve. Bueno, es toda una historia increíble hasta que termina en su desaparición. Recordemos que a los 20 años Rimbaud deja de escribir poesía, se va a vivir a África, se va a traficar esclavos, bueno, lo que ya saben, traficar armas, hasta que muere en el año 1891 con una pierna amputada a sus 37 años. Bien, pero vamos a detenernos en ese momento en el que Rimbaud llega con su maleta y con su barco ebrio en el bolsillo. Bien, antes de pasar, digamos, al próximo paso, que es lo que estaba por hacer en este momento, vamos a leer, que es lo que casi me olvido de hacer, la carta del vidente. Es muy larga, igual no la vamos a leer entera, pero vamos a ver estos retazos principales que Rimbaud establece. Dice: el poeta se hace evidente mediante un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos, todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura. Busca por sí mismo, agota en sí todos los venenos para no guardar más que sus quintaesencias. Inefable tortura para la que necesita toda la fe, toda la fuerza sobrehumana, en la que se llega a ser entre todos el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito. Y el supremo sabio, porque llega a lo desconocido, dado que ha cultivado su alma ya rica más que ninguno. Llega a lo desconocido y aunque enloquecido, termina perdiendo la inteligencia de sus visiones, la ha visto. Que reviente en su salto por las cosas inauditas e innombrables. Vendrán otros horribles trabajadores, empezarán por los horizontes en los que el otro sucumbió. Bueno, qué maravilla, ¿no? Es muy consciente en todo momento Rimbaud de que esto va a llevar a la locura. Incluso en Una temporada en el infierno, que escribe en 1873, un poco se arrepiente de todas estas alucinaciones que empieza a tener, digamos, unos años anteriores. Sin embargo, está dispuesto a tomar este riesgo, que es lo que, como decía antes, Baudelaire, por ejemplo, no estaba dispuesto. Pero bueno, esta carta es muy larga y es muy linda. Y ahora vamos a leer la correspondencia que mantiene con Verlaine, muy cortita, ¿no? Digamos, en este inicio en el cual Rimbaud le envía sus poemas y Verlaine lo incita a ir. Rimbaud le manda a Verlaine en agosto de 1871. Tengo el proyecto de hacer un gran poema y no puedo trabajar en Charleville. Me veo en la imposibilidad de ir a París por carecer de recursos. Mi madre es viuda, extremadamente devota. No me da más que 10 céntimos los domingos para pagar mi silla en la iglesia. Pequeña mugre, menos molestos que un saneto. Estas dos últimas frases son... no están testimoniadas, sino que son de lenguaje oral, y Sambrad recuerda estas cartas y agrega estas dos frases que Rimbaud dice sobre su madre, es decir, miren la visión que tenía, ¿no? Y Verlaine le responde a Rimbaud a fines de agosto o principios de septiembre, porque cuando esta carta llega, Verlaine no estaba en su domicilio, así que cuando llega, por fin, Verlaine le dice: venga usted, querida gran alma, le llamamos, le esperamos. Bueno, genial. Esta es la correspondencia entonces que mantiene en un principio con Verlaine. Ahora vamos a pasar, ya nos vamos a acercar un poquito más, no del todo, a el poema en cuestión, al barco ebrio, porque me interesa analizar en un principio este poema como un estallido. Yo siempre que me acerco al barco ebrio lo veo como un poema que estalla en todas las direcciones. Es muy disruptivo, es muy revolucionario, ¿no? Como toda la obra de Rimbaud, pero se diferencia y crea un mundo nuevo, o sea, es literalmente así. Entonces me parece muy interesante en este aspecto rescatar a Roland Barthes en su libro Mitologías, ya que tiene un pequeño ensayo, muy pequeño, en el cual compara al navío de Julio Verne, es decir, al Nautilus, con el barco ebrio de Rimbaud, ¿no? Vamos a rescatar solo dos frases y vamos a charlar un poco sobre eso. Dice: Julio Verne pertenece a la progenie de la burguesía progresista. Su obra destaca que nada puede escapar al hombre, que el mundo, hasta el más lejano, es como un objeto en su mano y que la propiedad, al fin y al cabo, es solo un momento dialéctico en el dominio general de la naturaleza. Y luego dice, también, respecto a Julio Verne, que el barco bien puede ser símbolo de partida, pero más en profundidad
es la cifra de la clausura, es decir, de lo cerrado. El gusto por el navío es siempre la alegría de un encierro perfecto, de tener a mano el mayor número posible de objetos, de disponer de un espacio absolutamente finito. Armar los navíos es, ante todo, armar una casa superlativa, cerrada sin remisión, y no las grandes partidas hacia viajes sin destino. Esto último, las grandes partidas hacia viajes sin destino, es justamente lo que va a hacer Rimbaud. Entonces, compara a Julio Verne, más, digamos, emparentado con lo que vendría a ser la visión iluminista del mundo, en la cual la naturaleza le pertenece al hombre, a este poema de Rimbaud que vamos a leerlo como lo describe como lo describe Barthes. Dice: el objeto verdaderamente contrario al Nautilus de Verne es el barco ebrio de Rimbaud, el barco que dice yo, y liberado de su concavidad puede hacer pasar al hombre del psicoanálisis de la caverna, de lo cerrado, a una verdadera poética de la exploración. Y acá entonces ya estamos muy cerca de zarpar en este barco ebrio que propone Arthur Rimbaud. Vemos una diferencia principal. En el barco ebrio de Rimbaud ya no va a estar esta mirada iluminista sobre la naturaleza, sobre la cosificación de la naturaleza, sino que el barco va a estar personificado, va a estar atravesado por una prosopopeya, digamos, y va a hablar, va a estar liberado del yo humano. Hay una visión muy interesante del yo que tiene Rimbaud, con su yo es otro, y bueno, muchas cosas que no vamos a hablar en este video, pero es interesante que el barco entonces empieza como desprendiéndose de esas guías que van a quedar clavadas en postes de colores. Ahora vamos a ver eso, que es muy interesante, así empieza el poema, ¿no? Así que bueno, me parecía una buena introducción esta comparación que hace Barthes frente a Julio Verne como ese lugar cerrado, ese lugar que está siempre cerrado en sí mismo y que no tiene como verdadera empresa, como verdadero objetivo la exploración, que sí lo va a tener el barco ebrio, que no tiene destino, ¿no? Obviamente. Ahora, el inicio de este viaje, de este barco ebrio que propone Rimbaud, se da, yo creo que a través de dos lecturas o de dos producciones literarias. Obviamente hay muchísimas fuentes, si quieren vean la biografía de Enid Starkey, que es muy fructífera en relación a esto, porque nombra todas las lecturas que tiene Rimbaud y todas las inspiraciones. Sin embargo, hay dos que me parecen a mí fundamentales. En principio es Charles Baudelaire en Las Flores del Mal. Vamos a agarrar acá este libro que es increíble, justamente en el poema que se titula El viaje, si no me equivoco. A ver... El viaje, sí, exactamente, y no lo vamos a leer entero porque sí es largo, sino que vamos a leer la parte octava, las últimas dos estrofas. Dice: oh muerte, vieja capitana, llegó la hora, levemos ancla, este país nos aburre. Oh muerte, preparémonos, si el cielo y el mar son negros como la tinta, nuestro corazón, tú lo conoces, está lleno de luz. Derrámanos tu veneno para que nos reconforte, queremos ir, tanto nos quema ese fuego la cabeza, al fondo del abismo, cielo o infierno, ¿qué importa? Al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Bueno, fíjense si Rimbaud no está haciendo esto que Baudelaire propone, ¿no? Algo increíble leer este poema y luego leer a la poética de Rimbaud, ¿no? Increíble. Y como segunda inspiración voy a poner al propio Rimbaud, porque en primer lugar tenemos que hablar sobre la Carta del Vidente, ya lo hablamos, ya lo tocamos, pero también hay que hablar sobre otro de sus poemas llamado Vocales, poema muy misterioso de estos años de Charleville, de soledad, en los cuales Rimbaud se siente muy mal, se siente muy aprisionado, digamos, por este pequeño pueblo, por este pequeño infierno, y escribe este poema que dice lo siguiente: A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul. Vocales. Algún día diré vuestros nacimientos latentes. A. Negro corsé velludo de moscas deslumbrantes que zumban alrededor de crueles hediondeces, golfos de sombra. E. Candores de vapores y de tiendas, lanzas de altivos glaciares, blancos reyes, temblor de umbrelas. I. Púrpuras, sangre escupida, risa de labios bellos, en la cólera o las embriagueces penitentes. U. Ciclos, divinas vibraciones de mares verdosos,
paz de pastos sembrados de animales, paz de arrugas que la alquimia imprime en las amplias frentes estudiosas. Oh, supremo clarín, lleno de extraños estridores, silencios atravesados por mundos y por ángeles. Oh, la omega, rayo violeta de sus ojos. Bueno, este poema de Rimbaud es impresionante. No se sabe exactamente, muchos críticos han intentado decir por qué A es negro, por qué E es blanco, por qué E es rojo. Lo cierto es que no se sabe, nunca se va a saber. Incluso dudo que el propio Rimbaud lo sepa. Lo interesante es que Rimbaud propone como decía antes, un trastocamiento. Propone manchar en algún sentido esta palabra que fue por mucho tiempo muy enciclopédica, ¿no? La palabra se utiliza para designar un objeto. Bueno, Rimbaud dice, la palabra es quizás algo más. Y el poder del poeta está justamente en eso, ¿no? Por eso muchas veces se lo ve a Rimbaud como el alquimista del verbo, ¿no? Como quien está limando ese verbo para poder encontrar el origen de la palabra, para poder explicar las quintaesencias, ¿no? Esta palabra tan magnífica con la que cargan las palabras. Es por eso que, por ejemplo, es muy del pensamiento simbolista pensar que la palabra no es solo palabra, sino que también se puede llegar a él a través de otros sentidos. Es decir, que la palabra puede presentar, puede explicitar aromas, es decir, más relacionado con los perfumes. Por eso es que nos dice, por ejemplo, A igual a negro, es decir, ya una vocal tiene un color, que el color obviamente se da por la visión, pero también tiene, por ejemplo, una relación con un negro corsé velludo de moscas deslumbrantes que zumban alrededor de crueles hediondeces. O sea, ¿cómo una vocal llega a significar todo eso? Bueno, es una cuestión de sinestesia. Bueno, en todo sentido, lo interesante es ver que entonces la palabra, la vocal, ya no va a ser simplemente una expresión del mundo, ya no va a designar objetos, sino que va a estar manchada, va a estar corrompida. La letra va a expresar otras cosas, va a expresar visiones, va a expresar colores, va a expresar perfumes. Esto es muy interesante porque no es tan ajeno. Digamos, Martí proponía algo muy similar, es muy interesante. Hay un estudio de Rama en los cuales compara a Rimbaud y a Martí y es increíble. Así que las grandes mentes obviamente siempre llegan a las mismas conclusiones. Quizás haga un video sobre Martí porque es realmente alucinante, pero bueno, la palabra entonces ya no va a ser simplemente una palabra reducida a una enciclopedia, sino que va a ser una palabra mucho más grandilocuente, una palabra mucho más ambiciosa, que va a expresar entonces perfumes, olores, colores, una palabra realmente viva, no un verbo en toda su esencia. Bien. Ahora vamos a pasar al poema en cuestión, después de esta larga introducción. Es interesante que primero lo lean ustedes porque, bueno, nosotros nos vamos a detener mucho en esta lectura y también porque hay dos aspectos muy importantes. El primero es que el poema en sí, el acto poético, mejor dicho, se da siempre cuando ustedes lean el poema, es decir, entre el encuentro del poema y el lector ocurre el acto poético. Recuerden que el poema es un idioma, digamos, universal y es un idioma también ajeno al nuestro, es un idioma aparte, ¿no? Como decía Valéry, es un nuevo idioma. Entonces es muy interesante que ustedes puedan relacionarse con él, que ustedes lo puedan leer y que no escuchen una traducción de qué quiso decir este poema, porque el poema está hablando por sí mismo. Hay una frase muy linda de Heidegger que dice: cualquier estudio tiene que considerarse superfluo frente a la propia afirmación del poema, ¿no? Genial. Así que ya están avisados, vayan a leer este poema y luego vuelvan a este video, o no, como quieran hacerlo. Bien, ahora sí, vamos a empezar a leer este poema. Lo primero que vamos a decir es que, si bien Rimbaud es muy revolucionario en algún sentido, en términos de forma no está todavía escribiendo, por ejemplo, en versos libres, sino que es un poema bastante largo, el más largo de Rimbaud, que está constituido por 100 versos, por 25 estrofas, que tienen, digamos, son todos cuartetos, y está escrito en versos alejandrinos, ¿no? Que son, bueno, los versos de 14 sílabas que los franceses utilizaban casi siempre. Tiene una rima consonante entrelazada, AB, AB, y así se va desarrollando todo el problema. Así que la estructura es bastante linda, ¿no? Cierra perfecto, son 100 versos, 25 estrofas, en decasílabo.
pero lo que pasa dentro del poema es todo un estallido. O sea, está explotando el poema por todos lados, así que es una conjunción muy hermosa. Vamos a empezar leyendo las 3 primeras estrofas y vamos a entonces detenernos en ello. Al descender los ríos impasibles, sentí que ya mis guías no alaban de las siergas. Pieles rojas, chillones, los habían tomado por blanco, fijándolos desnudos a postes de colores. Carguero de trigo flamenco o de algodón inglés, nunca me preocupé por las tripulaciones. Cuando hubo terminado la algarada, los ríos me dejaron ir a donde quería. Entre el furioso embate de las olas, yo, el anterior invierno más sordo que el cerebro de los niños, corrí. Las penínsulas que perdieron sus amarras no han padecido caos más soberbios. Bien, terminamos entonces las primeras 3 estrofas. Hay muchísimo para hablar en este sentido. Lo primero que hay que decir es que es increíble, pero Rimbaud produce este poema, como decía, en Charleville, sin haber conocido el mar. Es decir, todo lo que está diciendo es producto de su imaginación, que es una de sus principales virtudes, ¿no? Y obviamente el poema entonces va a explorar esta imaginación y la va a llevar a lugares muy interesantes. Veamos que al principio dice, al descender los ríos impasibles, es decir, ya empieza esta idea de que hay algo medio turbio, que no es un agua calma, sino que empieza a haber un cierto movimiento. Sentí, digamos, de nuevo lo que decíamos antes, el barco habla por sí mismo, que mis guías no alaban de las siergas. Pieles rojas, chillones, pieles rojas es como se los conocía a los indígenas, ¿no? Los habían tomado por blanco, quizás la traducción más perfecta podría haber sido dianas, porque blanco se puede confundir con el color, fijándolos desnudos a postes de colores. Bueno, acá ocurren muchas cosas. En principio, que el barco se desata de sus guías. Los guías ya no van a guiar al barco, el barco va a contar su experiencia y el barco se va a ir a navegar solo. Otra cosa que ocurre es que estos guías quedan desnudos, fijados en postes de colores. Y esto se va a relacionar con lo que vimos en vocales. Estos colores que simplemente significaban una cosa, digamos, ustedes seguramente si estudian letras, si estudian algo relacionado a las letras, por ejemplo, van a ver que el negro significa algo, que el rojo significa vida, por ejemplo, etc. Sin embargo, esto es muy reduccionista. Y si bien no sabemos si Rimbaud lo pensó de esta manera, lo que sí es necesario es que los guías, es decir, los representantes del antiguo pensamiento, van a quedar fijados, van a quedar clavados junto a esos colores que también estaban en ese estado. Es decir, los colores y los viejos guías, los dueños del pensamiento, van a quedarse en esa isla clavados, desnudos y en postes de colores. Esos colores que ahora van a estar liberados. A esto me estoy refiriendo, ¿no? Yo acá estuve anotando un poco todos los colores que aparecen y casi en ninguna parte aparece el color referido a lo que nosotros nos esperaríamos. Por ejemplo, la noche no aparece negra o azul, sino que aparece verde. El agua también no aparece azul, aparece verde. El cielo aparece enrojecido, en otras ocasiones aparece violeta. Entonces, estos colores que designan una cosa, como también lo hacía en la palabra enciclopédica, va a estallar. Y acá empieza este estallido, ¿no? Es decir, el color ya no se va a reducir a una sola cosa, sino que va a trastocarlo todo. Todo va a estar manchado por este color. En la segunda estrofa dice, carguero de trigo flamenco de algodón inglés, nunca me preocupé por las tripulaciones. Cuando hubo terminado la algarada, los ríos me dejaron ir a donde quería, ¿no? Empieza entonces la liberación. Entre el furioso embate de las olas, de nuevo, estas olas que están en movimiento no son para nada calmas, no bogan, digamos, como lo hacen los barcos de Rubén Darío, sino que parece que hay un embate, un furioso embate de las olas. Y dice, el anterior invierno más sordo que el cerebro de los niños corrí. Acá aparece algo muy interesante que va a ser la utilización de los niños. Los niños para este poema, o cómo funcionan dentro de este poema, tiene que ver con aquel que no acata órdenes en algún sentido, es decir, que tiene un cerebro sordo, que no escucha lo que le están diciendo. Obviamente también relacionado con la imaginación. Cuando nosotros nos imaginamos a alguien con una extrema imaginación, nos imaginamos con un niño. Entonces, en este poema, 2 o 3 veces más, el yo lírico, digamos, va a estar refiriéndose a los niños como aquel que no está todavía corroído, corrompido, digamos, mejor dicho,
por una estructura tan perfecta, sino que es sordo, tiene un cerebro sordo. Una idea hermosísima. Vamos a ir entonces a los próximos tres cuartetos. Me confundo con tercetos porque en esta traducción están hechos tercetos. Dice: la tempestad bendijo mi despertar marino, 10 noches he bailado más ligero que un corcho, sobre olas insaciables de víctimas, sin nostalgia del ojo necio de los fanales. Más dulce que a los niños la pulpa de las manzanas ácidas, penetró el agua verde mi cascarón de pino, y dispersando arpeos y timón, me lavó de inmundicias y de manchas de vino. Y desde entonces me he bañado en el poema del mar, de astros infundido y lactescente, devorando las ondas verdeazules en las que flotación lívida y arrobado, un ahogado pensativo desciende algunas veces. Bueno, qué cosa más hermosa esta traducción que logró Undurraga-Prat, pero vamos a empezar a analizar nuevamente. Estos tres tercetos comienzan con: la tempestad bendijo mi despertar marino. Es decir, de nuevo, la tempestad, este clima intenso, este clima que está zarandeando, podemos imaginarnos, a este barco, bendijo mi despertar marino. Bendijo, es decir, hay una especie de transformación, y también hay una suerte de bautismo en esta idea, ¿no? De este barco que se está lanzando a algo nuevo y necesita una bendición para poder recorrerlo, digamos, fructíferamente. Dice: sobre las olas insaciables de víctimas, sin nostalgia del ojo necio de los fanales. Es decir, sin extrañar al faro, sin extrañar a la guía. Que va a aparecer nuevamente esta guía representado con las 3 Marías, pero esto aparece más adelante. Es decir, el barco no quiere saber nada de este faro y está lanzado, está bendecido y va a recorrer este inmenso océano que se presenta en un principio. Luego dice: más dulce que a los niños la pulpa de las manzanas ácidas. De nuevo, miren, a los niños es a los únicos que la manzana ácida se les hace dulce. ¿Por qué? Bueno, acá hay una utilización del niño que es muy hermosa, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Con el niño como distinto al humano en algún sentido, un niño que todavía no está corrompido. Dice: penetró el agua verde, otra vez miren, el agua ahora es verde, el agua ya no es azul, mi cascarón de pino, y dispersando arpeos y timón me lavó de inmundicias y de manchas de vino. Acá empieza la ebriedad del barco, ¿no? Cuando penetra este agua verde, el cascarón de pino del barco, comienza esta ebriedad, digamos, este barco que empieza a moverse de un lado hacia otro. Y desde entonces, dice, me he bañado en el poema del mar. Una de las frases más bellas que van a poder leer, así que les recomiendo que vayan a leerla, no dicha por mí, sino leída por ustedes. De astros infundido y lactescente, devorando las ondas verdeazules. De nuevo, las ondas en el sentido de las olas son verdeazules, en las que flotación lívida y arrobada, un ahogado pensativo desciende algunas veces. Me encanta cómo este poema va descendiendo hacia el final de la estrofa. Y es muy interesante también acá la figura del ahogado pensativo. Es casi un oxímoron, ¿no? Si pensamos un ahogado como alguien que está muerto, no podría estar pensativo. Sin embargo, acá aparece un ahogado pensativo, lo cual nosotros tendemos a pensarlo más como un ciego, en algún sentido. Bonnefoy, o Bonnefoy, o Bonnefoy, no sé cómo se pronuncia en francés, tiene un ensayo muy lindo que se llama Nuestra necesidad de Rimbaud, en donde interpreta al ahogado como una conciencia incapaz de participar en la embriaguez de las visiones y las éxtasis. Es decir, como una especie de persona que no puede estar al nivel de la experiencia que va a experimentar este barco, obviamente por ser algo tan nuevo. Yo no estoy tan seguro de que esa sea la interpretación correcta. También otros lo interpretan como que es su yo pasado, digamos, es el Rimbaud pasado. Otros lo interpretan como que es el vidente, ¿no? Un ahogado pensativo, alguien que no está viendo, sino que está como una cosa mucho más ocultista en algún sentido, mucho más metafísica, que no se transmite por la visión. Pero bueno, es interesante cómo aparece este ahogado pensativo. En las que de repente sigue las siguientes 4 estrofas: tiñendo los azules, delirios y ritmos lentos bajo las rutilaciones del día, más fuertes que el alcohol, más vastos que las liras, fermentan los rubores amargos del amor. Me voy a detener un poquito en esto, porque es muy interesante. Aparece tiñendo los azules.
Yo intenté ver si alguien dice algo acerca de qué significa estos azules, pero creo que no se corresponde a un objeto especial, sino que está hablando casi como un dilogismo, es decir, azules se puede entender como los mares y como los cielos. Entonces dice tiñendo los azules, es decir, esto es lo importante no es los azules, sino que dice tiñendo los azules, de nuevo se está corrompiendo ese azul correspondiente. Y luego dice delirios y ritmos lentos bajo las rutilaciones del día, más fuertes que el alcohol, más vastos que las liras, es decir, los delirios y los ritmos lentos más fuertes que el alcohol y que las liras, la lira propia de los poemas, ¿no? Aparece el delirio y el ritmo más fuerte que el propio poema. Es una idea, bueno, bestial, digamos. Y luego dice, fermentan los rubores amargos del amor. Es muy interesante la utilización de la palabra fermentan, ¿no? Es algo de origen químico y es algo que también Rimbaud va a implementar. El lenguaje científico atribuido a la poesía. Y bueno, por ejemplo, fermentan los rubores amargos del amor también. Otra vez esta fermentación que me hace acordar a la implantación de verrugas en el rostro. Son casi cuestiones científicas, químicas, físicas que aparecen en el poema y que son hermosas. Y atención a esta enumeración, a esta acumulación de imágenes que se viene ahora. Yo conozco los cielos que estallan en relámpagos, y las trombas, y las resacas, y las corrientes. Conozco la tarde, el alba exaltada igual que un pueblo de palomas, y he visto algunas veces lo que el hombre creyó ver. He visto el sol bajo, manchado de místicos horrores, alumbrando con largos cuajarones morados, semejantes a actores de dramas muy antiguos, las olas que rodaban a lo lejos sus temblores de estrías. Soñé la noche verde de nieves deslumbradas, los besos que ascendían lentos hasta los ojos de los mares, la circulación de sabias inauditas y el despertar amarillo y azul de las fosforescencias sonoras. Bueno, como ven, todo en este poema es bestial. Está todo explotando por todos lados, así que analizarlo es imposible, pero leerlo y sentirlo es realmente hermoso, así que se los recomiendo nuevamente. Dice, yo conozco los cielos que estallan en relámpagos. De nuevo, este cielo que no está, digamos, sin nubes, no está calmo, sino que está estallando en relámpagos. Y las trombas y las resacas, miren cómo esta reiteración de la I va sumando imágenes. Y las resacas y las corrientes, conozco las tardes, el alba exaltada, igual que un pueblo de palomas, ¿no? Revoloteando. Y acá dice, y he visto algunas veces lo que el hombre creyó ver. Bueno, qué más que el poeta vidente, ¿no? Que es un poco lo que intenta hacer Rimbaud y es la empresa que termina fracasando en Rimbaud. Enid Starkey nos dice, Rimbaud intenta ver lo invisible y expresar lo inefable. Es decir, algo imposible intenta hacer. Por eso es que, como vamos a ver al final de este poema, finalmente todo va a ir cayendo. Toda esta ilusión que como ahora la estamos alimentando, como este barco empieza a ganar volumen, va a terminar siendo un barquito de papel. Esto va a ser increíble. Así que prepárense. Pero luego, seguimos. He visto el sol bajo manchado de místicos horrores, dice. De nuevo, la voluntad de trastornarlo todo, de trastocarlo todo. Dice, he visto el sol, una figura muy poética, manchado de místicos horrores. De nuevo, el sol manchado de místicos horrores. Hermoso. Alumbrando con largos cuajarones, es decir, como coágulos morados. O sea, los rayos del sol aparecen morados. Qué cosa más increíble. Semejantes a actores de dramas muy antiguos. Y esto es interesante porque ya aparece un primer guiño, un primer arrepentimiento. Semejantes a actores de dramas muy antiguos. Es decir, empieza a rememorar aquello que lo formó. Dramas muy antiguos. Ahora lo vamos a dejar ahí, pero después lo vamos a retomar. Las olas que rodaban a lo lejos sus temblores de estrías. Soñé la noche verde, de nuevo la noche aparece verde, de nieve deslumbrada, los besos que ascendían lentos hasta los ojos de los mares, la circulación de sabias inauditas y el despertar amarillo y azul de las fosforescencias sonoras. Es decir, hay de nuevo un despertar, una transformación, un delirio sensorial, ¿no? Aparece las fosforescencias sonoras. ¿Qué son estas cosas? De color azul y amarillo, colores súper llamativos. Y luego dice, seguí meses enteros asaltando arrecifes a las marejadas, semejantes a manadas histéricas, sin soñar que los pies luminosos de las Marías, no las guías, pudiesen aplastar el hocico de los océanos jadeantes, ¿no? Otra vez, sin que
las guías puedan calmar a ese océano, puedan calmar a ese barco. Di, sabéis, con floridas increíbles, escuchen esto porque es increíble, que mezclaban a flores de ojos de pantera y piel de hombre, arcoíris tendidos como bridas bajo el horizonte de los mares a glaucos rebaños. Bueno, acá aparece lo que yo voy a denominar con mucha inocencia una nueva belleza. Una nueva belleza que es desmesurada, que es repugnante. El barco dice, di con floridas, digamos, con flores increíbles, que mezclaban, digamos, podríamos entenderlo como una isla de flores, que mezclaban flores de ojos de pantera y piel de hombre. Qué cosa también más extraña, como ven está todo trastocado, que es lo que estamos intentando demostrar. Arcoíris tendidos como bridas, ¿no? Un arcoíris como un puente, bajo el horizonte de los mares a glaucos rebaños. De nuevo, los rebaños aparecen glaucos, aparecen con este color verdoso. Y sigue. He visto, me encanta a mí como en los poemas de Rimbaud siempre está este yo tan presente. He visto, yo he experimentado. Esto es algo que obviamente se lo debemos a los romanticismos, pero que es algo que a mí me encanta. He visto fermentar las marismas, ¿no? un término, casi un ecosistema, enormes redes donde entre los juncos se pudre un leviatán, aparecen figuras extrañas, derrumbamientos de aguas en medio de las calmas y lejanías cayendo en cataratas hacia los remolinos, de nuevo. Está siempre esta idea de que el cielo, el mar, está todo turbio, todo turbulento. Glaciares, soles de plata, otra enumeración, olas nacaradas, cielos de brasas, horribles varaderos en el fondo de los golfos oscuros, donde serpientes gigantes, devoradas de chinches, caen con negros perfumes de los árboles torcidos. Bueno, la concatenación de imágenes que produce Rimbaud, acá simplemente no hay nada para decir, ¿no? Es increíble. Y miren porque aparecen de nuevo los niños. Habría querido mostrar a los niños esas doradas de las ondas azules, esos pescados de oros, esos peces sonoros, espumas de flores bendijeron mis arpes y vientos inefables me dieron alas por instantes. Interesantísimo esta estrofa. Dice, habría querido mostrar a los niños, es decir, solo a los niños. ¿Por qué solo a los niños? Bueno, ya hablamos la diferencia entre el niño y el hombre. Habría querido mostrar a los niños esas doradas de las ondas azules, esos pescados de oro, esos peces sonoros. Peces sonoros, de nuevo hay una especie de sinestesia acá, ¿no? Y es muy interesante porque es lo que estábamos hablando antes de la carta del vidente, y esta sinestesia que está muy presente en el simbolismo y que va a aparecer en reiteradas ocasiones en Rimbaud. Es decir, está mezclando perfumes, por ejemplo dice antes negros perfumes, es decir, está mezclando colores con aromas, de nuevo, está siempre esta idea, ¿no? Está mezclando el tacto con lo sonoro, está siempre entrelazando todos los sentidos. Y dice, y vientos inefables me dieron alas por instantes. Es decir, el barco está en un punto tan elevado que ya tiene alas. El barco está volando, está casi por atravesar un umbral, y ahora lo vamos a ver de una manera magnífica. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Como que el poema va aumentando, el barco casi que agarra alas y casi que está por irse del mundo, está entre el océano y el cielo, una cosa increíble. A veces el mar, cuyo sollozo hacía suaves mis bandazos, levantaba hacia mí, mártir cansado de los polos y de las sombras y de las zonas, sus sombrías flores de ventosas amarillas, y yo permanecía como una mujer arrodillada. Bueno, no vamos a detenernos en esto de la mujer arrodillada, ya sabemos la visión que tenía Rimbaud sobre las mujeres, vamos a culpar a su madre y vamos a seguir. Pero bueno, en este caso es como una especie de metáfora de sumisión. Península en cuyos bordes rebotaban las querellas y el estiércol de los pájaros vocingleros de ojos claros, y yo bogaba mientras, a través de mis frágiles unchos de espaldas, bajaban a dormir los ahogados. Bueno, aparecen dos ideas de nuevo interesantes. En primer lugar, aparecen los pájaros, símbolo de naturaleza, pero corroído, corrompido. El estiércol de los pájaros aparece, la parte negativa de los pájaros vocingleros, es decir, que hablan mucho y que no dicen nada, de ojos claros. Esto es interesante porque ¿quiénes son de ojos claros? Bueno, uno puede pensar el mismo Rimbaud. ¿Quién tiene los ojos más claros que Rimbaud, no? Veamos esta imagen. O sus contemporáneos, sus coetáneos. Y yo bogaba mientras, a través de mis frágiles unchos de espaldas, bajaban a dormir los ahogados. Aparecen de nuevo los ahogados que bajaban a dormir. Bueno, qué cosa tan misteriosa esto de los ahogados. No vamos a poder descifrarlo. Si ustedes tienen alguna interpretación, la pueden poner en los comentarios. Pero
es muy interesante, aparecen 2 veces estas figuras de los ahogados, de los que no ven. Yo lo interpreto al menos como los que no ven. Y yo, barco perdido bajo la cabellera de las ensenadas, arrojado por el huracán del éter sin pájaros, yo cuyo casco ebrio de agua no hubiera reflotado los monitores ni los veleros de lanza. Bueno, hay una mención ahí medieval. Libre, humeante, tripulado de brumas violetas. De nuevo las brumas aparecen violetas. Yo que horadaba el cielo enrojecido. Es decir, yo que estaba intentando cruzar el cielo, que encima del cielo está de un color rojizo. Es algo hermoso. Como un muro que muestra confitura exquisita para los buenos poetas. Líquenes de sol y mocos de azur. Bueno, esta estrofa a mí me encanta. Y bueno, es muy interesante esta visión de... yo que horadaba el cielo enrojecido, como un muro, es decir, el cielo como un muro que estaba a punto de ser atravesado por esta nave que había, este navío que había sido dotado de alas en un momento del poema, y que es exquisita para los buenos poetas, dice, ¿no? Se ataja acá. Esto, digamos, lo podrían leer los buenos poetas. Yo que corría manchado de lúnulas eléctricas, tabla loca, escoltada por negros hipocampos. Bueno, acá aparecen de nuevo figuras geométricas como lúnula, hipocampo, que tiene que ver algo con más biológico, más químico, esta idea del lenguaje científico. Cuando las canículas, de nuevo canículas, hundían los cielos ultramarinos de ardientes caracteres a golpes de garrote, ¿no? Aparecen de nuevo los cielos ultramarinos, esta especie de verticalidad en la que el barco se encuentra suspendido entre medio de ambos. Hermoso. Yo que temblaba oyendo gemir a 50 leguas el celo de los behemoths y de los maelstroms, acá hay una mención a Poe, hilandero eterno de los inmóviles azules, siento nostalgia de la Europa de los antiguos parapetos. Y acá se rompe o se comienza a romper el poema, porque dice, siento nostalgia de la Europa de antiguos parapetos. Es decir, de nuevo, como antes, como esos antiguos actores de drama, ahora aparecen los antiguos parapetos europeos. Es decir, hay como una especie de fijación, de sujeción que no le permite horadar ese cielo enrojecido, sino que lo mantiene más ligado a su tierra, a su tiempo. Hay como una imposibilidad entonces de realizar la empresa, de ver lo invisible y de narrar lo inefable, como decía Ned Starkey. Y sigue, he visto archipiélagos siderales, islas cuyos cielos en delirio, de nuevo el cielo en delirio, están abiertos al navegante, es decir, el cielo abierto al navegante, una cosa hermosísima. Es en esas noches sin fondo cuando duermes y te exilas, millón de aves de oro, oh futuro vigor. Bueno, acá aparece una idea muy interesante, se está exilando el objetivo, el millón de aves de oro, que sería como algo increíble, como un objetivo, el futuro vigor, es decir, la fuerza, la energía, se corrompe, se exila, desaparece. Y el poema acá finalmente se rompe por completo y dice, sí, cierto, demasiado he llorado, ¿no? Un momento de tristeza total, las auroras son crueles, toda luna es atroz y todo sol amargo, el acre amor me ha henchido de embriagador letargo, oh, que mi quilla estalle, o que vaya a la mar. Miren cómo el poema baja súbitamente. Esto es algo que hacía mucho Baudelaire, ¿no? Ir hasta lo más alto de todo para luego caer. Y que bueno, Rimbaud lo está replicando en este momento. Dice, sí, cierto, demasiado he llorado. Las auroras son crueles, toda luna es atroz y todo sol amargo. El acre amor me ha henchido de embriagador letargo. Es decir, el acre amor, que aparece nuevamente manchado, lo ha henchido de embriagador letargo, es decir, de un sueño ideal, que se va a romper, que mi quilla estalle, dice, ¿no? Que me rompa en 1000 pedazos y que vuelva a la mar. Y luego dice, si algún agua de Europa deseo, es el charco negro y frío, donde al caer la tarde embalsamada, en cuclillas y lleno de tristeza, un niño suelta un barco frágil como una mariposa de mayo. Qué estrofa tan delicada, tan sutil, tan hermosa. Fíjense lo que ocurre. Si algún agua de Europa deseo, es el charco negro y frío. Es un charquito. Fíjense cómo de esto que estábamos antes, de esta visión de los mares de Europa en general, digamos, del mar o del océano en toda su extensión, en toda su infinitud,
aparece ahora como un charco negro y frío, pequeño, donde un niño pequeño lanza un barco frágil de papel. O sea, es increíble lo que ocurre en este momento. La reducción de todo ese mundo gigantesco, imaginario, se reduce simplemente a un niño en cuclillas que está por lanzar un barquito frágil de papel en un charco negro y frío. Bueno, la verdad es increíble y refleja la inconsistencia del sueño de Rimbaud. Es decir, hay como una especie de lucidez de Rimbaud en la cual dice, bueno, llego a una conclusión. Si quiero volver a darle un sentido a mi vida, a mi existencia, tiene que ser en relación a los otros, en relación a los demás. Esto se relaciona obviamente con el yo es otro, se relaciona mucho con un estudio que hace Bonnefoy, que ya lo cité, que se llama Nuestra necesidad de Rimbaud. Bueno, él dice que en este caso Rimbaud se ve desilusionado, o al menos tiene una cierta idea de que todo esto que está soñando es imposible. Por lo tanto, todo se reduce de nuevo a esa niñez, a ese barco de papel. Y dice, a lo último de todo ya, a la última estrofa, no puedo ya. Fíjense, la negación. Antes era, he visto, he experimentado, los cielos me han hecho esto. Ahora es, no puedo ya. Olas, bañado en vuestras languideces, arrebatar su estela a los cargueros de algodón. Fíjense, estos algodones de los que al principio no quería saber nada, ¿no? No me importan los cargueros de trigo flamenco, de algodón inglés, decía. Ahora dice, no puedo arrebatar su estela a los cargueros de algodón, ni cruzar entre el orgullo de los gallardetes y banderas, ni nadar bajo la mirada horrible de los pontones. Es decir, no puede escapar de esas guías a las que tanto desafió. Hay una especie de Rimbaud, hay una especie de yo lírico que está todavía atado a un piso, que no puede experimentarlo y vivirlo todo como quería. Así que bueno, no hay nada más que decir. Todo esto que dije son palabras banales, son palabras vacías. Lo interesante está en leer este poema y releerlo 1000 millones de veces porque es el poema, como digo, más hermoso que bueno, se pueden topar. Así que muchas gracias a todos, no vamos a hablar más porque ya hablé demasiado, estoy completamente mareado. Nos vemos en el próximo video. Chao.